reading from the book. Lectura del libro del Eclesiástico. Mira cómo la sabiduría se alaba y se elogia a sí mismo en medio de su pueblo. Cómo toma la palabra en la asamblea del Altísimo y se glorifica delante del Todopoderoso. Salí, dice, de la boca del Altísimo, y como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del mirra exquisita, como el humo del incienso en el santuario. Extendí mis ramas como el pino, ellas se llaman gloria y gracia. Florecí como una vid, con flores agradables a la vista, que dieron frutos de gloria y riqueza. Vengan a mí los que me desean, y sáciense con mis frutos. El recuerdo que tendrán de mí es más dulce que la miel. Poseerme es más agradable que un panal. Los que me comen tendrán todavía hambre, y los que me beben tendrán aún sed. El que me escucha no se arrepentirá. Los que me cultivan no pecarán. Verbum Domini. Deo gratias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta. Me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Busqué al Señor y me dio una respuesta, y me libró de todos mis temores. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada le falta a los que le temen. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Gusten y vean qué bueno es el Señor.
A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. brothers. Hermanos, We were not yet of age. cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Verbum Domini. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. The angel Gabriel was En sent el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verbum Domini. Today we celebrate the Hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles y normalmente nuestra comunidad celebra ceremonias en este día. Usualmente tenemos una investidura o admisión al noviciado, primera profesión de votos, renovación de profesiones, pero hoy no tendremos ninguna de esas ceremonias. Así que deseo tomar esta oportunidad para invitar a
cualquier joven que nos esté escuchando, que esté discerniendo su vocación, o cualquiera de ustedes que conozcan algún joven que esté discerniendo su vocación, que visite nuestra página web en franciscanmissionaries.com y vayan a la lengüeta de misiones y verán un cuestionario que pueden llenar y uno de nuestros hermanos se comunicará con ustedes. También deseo hacer mención especial de uno de nuestros hermanos, quien está realizando su profesión perpetua en 9 días, el padre John Terés, y deseo invitarles a que recen por él durante estos 9 días, ya que son 9 días, incluso podemos ofrecer una novena si se sienten con ganas. Esta festividad de Nuestra Señora de los Ángeles realmente recalca, una de las cosas que recalca es el gran amor de San Francisco de Asís por la pobreza. Primero, deseo entrar un poquito en la historia detrás de esta festividad y luego hablar un poquito de la pobreza franciscana y cómo incluso todos nosotros realmente podemos esforzarnos en vivir esta pobreza en nuestras propias vidas. Después de que San Francisco tuvo conversión de su antigua forma de vida, él había vivido una vida muy mundana antes, pasó mucho tiempo en oración y le pidió guía a Dios acerca de qué hacer a continuación. Sinceramente deseaba cumplir la voluntad del Señor e incluso estaba dispuesto a renunciar a lo que pudiese para cumplir la voluntad de Dios. En cierta ocasión estaba pasando por la iglesia de San Damiano, la cual estaba descuidada. Entró a rezar y cuando estaba rezando ante el crucifijo, que luce mucho como nuestro crucifijo aquí en la capilla de EWTN, aquí atrás, vio los labios desde la cruz moverse y una voz que provenía de la cruz diciéndole: Francisco, ve y repara mi casa. Como puedes ver, se está desmoronando. Como la iglesia de San Damiano estaba tan mala, Francisco tomó esto muy literalmente y se dedicó a reparar esa iglesia. Más adelante él se dio cuenta que Cristo no estaba hablando del edificio de la iglesia físicamente, sino la iglesia universal. De cualquier forma, el sacerdote en San Damiano le permitió a Francisco quedarse con él, y a pesar que Francisco le ofreció una bolsa de dinero, no lo aceptó porque él conocía a los padres de Francisco y sabía que Francisco era muy acaudalado. Así que Francisco no tenía le daba porque ponerse a la bolsa de dinero, así que la dejó en el descanso de la ventana de la iglesia. Aquí podemos empezar a ver cómo Francisco respetaba la pobreza y no gustaba de la riqueza. Más adelante el padre de Francisco se enteró de lo que él estaba haciendo y vino a San Damiano molesto y trató de desanimar a su hijo primero hablándole, y cuando eso no funcionó usó la violencia golpeándolo. Finalmente lo encadenó en su casa. Su madre, por supuesto, no aprobaba este tratamiento de su hijo y le quitó las cadenas a Francisco. Finalmente, el padre de Francisco se dio cuenta que no podía convencer a su hijo a que volviese a su antigua forma de vida, así que llevó a Francisco ante el obispo de Asís y exigió que le regresasen todos los demás derechos a su propiedad y riquezas. Francisco cumplió con los deseos de su padre, de tal forma que incluso se quitó todas sus ropas y se las devolvió a su padre, diciéndole: hasta ahora te he llamado mi padre, pero de ahora en adelante puedo decir sin reserva: nuestro Padre que estás en el cielo. Él es toda mi riqueza y pongo toda mi confianza en Él. El obispo se asombró tanto ante el fervor de Francisco y cubrió a Francisco con su propio manto. Así que ahora Francisco se había entregado por completo a vivir en la pobreza, porque había encontrado su tesoro en Cristo. Ya que era libre de la riqueza terrenal, continuó trabajando en la iglesia de San Damiano
y con la ayuda de los pueblerinos la terminó. Luego fue a reparar otra iglesia dedicada a San Pedro. Y después los hermanos empezaron a seguirle, empezaron a reunirse en torno a él. Y a medida que la comunidad de hermanos crecía, él se dio cuenta que esta era la voluntad de Dios, que esta comunidad fuese establecida, porque eso no había sido su intención al comienzo de fundar una comunidad religiosa. Él se dio cuenta que los hermanos necesitaban una iglesia donde poder rezar el oficio divino. Sin embargo, él quería que esa iglesia fuese pequeña y pobre. Así que habló con el abad del monasterio benedictino de Montesubasio, quien decidió, junto con los demás monjes, darle la iglesia de Santa María de la Portiúncula, que era una iglesia antigua dedicada a la Virgen María, que solía ser llamada Santa María de los Ángeles. Y de hecho era muy pequeña y muy pobre. De hecho estaba casi en ruinas. Podemos ver que eran muy similares todas estas iglesias. Y a pesar que los benedictinos no exigieron pago o renta anual, Francisco no quería que la propiedad le perteneciese a los frailes, así que los monjes retuvieron posesión de la iglesia, pero San Francisco enviaría una canasta llena de pescaditos a los hermanos cada año como señal de humildad y agradecimiento, y a cambio los monjes le ofrecieron a los hermanos y a San Francisco el regalo de una vasija de aceite. Así que la Porciúncula se convirtió en la tercera edificio de iglesia que San Francisco reparó. Y Francisco tenía el mayor amor por esta iglesia en particular porque la Santísima Virgen María quería tanto esta iglesia. Él amaba tanto que les dijo a sus hermanos: encárguense de nunca marcharse de este lugar. Si alguna vez salen por una puerta, regresen por la otra, porque verdaderamente es un lugar santo y morada de Dios. Y hasta el día de hoy la Porciúncula, esa capilla, ha sido preservada dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. Según San Buenaventura, la reparación de estos tres edificios fue prefiguración de las tres órdenes franciscanas que San Francisco fundaría, a través de las que Cristo obraría para renovar su iglesia. Estas tres órdenes permiten a todos los pueblos, sin importar qué estado en la vida estén, vivir una vida de penitencia y servicio. La primera orden, la orden de los hermanos menores, es para clérigos consagrados o religiosos y hermanos consagrados. La segunda orden de las clarisas pobres es para mujeres religiosas consagradas, y la tercera orden, los franciscanos terciarios, franciscanos seculares, es para el clero secular y para los laicos. Estas tres órdenes hacen posible que cualquiera viva el papel de San Francisco según su estado en la vida. Espero que esta historia deje claro cuánto San Francisco atesoraba la pobreza. Él hizo todo lo posible para asegurarse que él y sus hermanos constantemente observasen la mayor pobreza. Y esta frase proviene de los escritos de San Buenaventura. Dice: él dio órdenes de que las casas que edificasen fuesen pequeñas como la de los pobres. Ahí los frailes habían de vivir no como si la casa les perteneciera, sino como forasteros y peregrinos en una casa que no era de ellos. Era parte de la vida de peregrino, decía él. Refugiarse bajo el techo de otro y peregrinar pacíficamente anhelando casa. Un número de veces se le ordenó a los frailes que se fuesen de la casa, o incluso que fuese derrumbada si sentía que ofendía a Dios porque era demasiado suntuosa. Así que la esencia de la pobreza franciscana no permite que uno reclame propiedad. Sin embargo, la pobreza no prohíbe la utilización de los bienes temporales. Aún así, ellos tenían las cosas que necesitaban. Cuando Francisco habla de la pobreza, no habla de la miseria, un estado en el que uno incluso carece de las necesidades básicas para sostener la vida. Incluso viviendo en la pobreza, Francisco se aseguraba de que sus hermanos tuviesen lo necesario.
Pero el amor de Francisco por la pobreza está arraigado en la pobreza de Cristo y su Santísima Madre. Cuando reflexionaba sobre su pobreza, la pobreza de Cristo y su Madre, a menudo él se reducía, quedaba en lágrimas. Como vemos en el Evangelio de hoy, María fue una joven pobre doncella de Nazaret. Y su acto de pobreza más profunda viene hacia el final de esta escena de la Anunciación, que no leímos hoy, lamentablemente, pero es cuando ella da su fiat, cuando se entrega por completo al Señor. Ella no quería nada más sobre la tierra, sino cumplir la voluntad de Dios, a quien ella amó tanto. Y podemos reflexionar también sobre la pobreza de la santa pareja María y José cuando viajaban a Belén y no encontraron espacio en la posada y terminaron quedándose en un establo donde María da luz al Hijo de Dios y lo pone en un pesebre, un lugar donde comen los animales. También podemos reflexionar sobre el hecho que la Santa Familia no tenía nada propio. Sin embargo, lo tenían todo. Tenían a Jesús. En su pobreza eran ricos con riqueza espiritual. Jesús, quien es el Hijo de Dios y es rico en divinidad, se humilló y se hizo pobre al tomar la forma de un mero hombre. También podemos ver a Jesús en su pobreza cuando estaba en el desierto siendo tentado por el demonio y no tenía nada para sustentarlo. Vemos su pobreza también en la cruz, cuando le fue quitado todo, incluyendo sus ropas. Podemos ver la pobreza de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cuando viene a nosotros cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies del pan y el vino. Y Francisco habla muy hermosamente acerca de la Eucaristía en su carta a todos los frailes. Les dice que la humanidad entera se llene de temor, que el mundo entero tiemble, que el cielo exalte a Jesucristo, Hijo de Dios vivo, cuando esté en las manos del sacerdote en el altar. Oh, sublime humildad, que el Señor del universo, Dios y el Hijo de Dios, que se humilló de tal manera que por nuestra salvación se oculta detrás de un pedazo de pan. Consideren, hermanos, la humildad de Dios y derramen sus corazones ante Él y sean humildes para que Él sea exaltado. Por lo tanto, no retengan nada para ustedes mismos, sino que Él los reciba a todos ustedes por completo. Entréguese por completo, pues Él se entregó por completo por ustedes. Él dice, por lo tanto, no retengan nada para ustedes mismos. Y nuevamente, esta frase pertenece a la esencia de la pobreza franciscana. Es renunciar a todo que nos impide entregarnos por completo al Señor. Pues aún San Francisco dice sobre la pobreza, créanme, hermanos, la pobreza es el camino especial a la salvación, es la fuente de la humildad y la raíz de toda perfección, y su fruto es abundante a pesar que es invisible. Es el tesoro oculto en el campo en el Evangelio. Para comprarlo hemos de venderlo todo. Y todo lo que no se pueda vender debe ser abandonado por amor de ello. Todo el que quiera practicar la pobreza perfecta debe renunciar toda sabiduría mundana e incluso el aprendizaje secular hasta cierto grado. Carentes de estas posiciones podemos hacer los grandes actos de Dios y ofrecernos completamente al crucificado. Todo el que se aferre a su propia opinión en su corazón y no ha renunciado al mundo perfectamente. San Francisco está describiendo aquí una forma de pobreza espiritual, lo cual es la humildad. Y en nuestra humildad no solo imitamos a Jesús más perfectamente, sino que estamos mejores dispuestos a entregarnos a Cristo más plenamente. Así que la lección que podemos tomar de San Francisco y de esta solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles de la Portiúncula es que cada persona puede esforzarse en ejercer el desapego de todo lo que sea obstáculo para su relación con Cristo.
mientras que no es posible que todo laico viva el mismo tipo de pobreza evangélica que, por ejemplo, un religioso consagrado como nosotros. Es posible vivir una pobreza de desapego. Y quizás uno tiene un deseo excesivo en demostrar su conocimiento en algún tema en particular, o quizá alguien sea demasiado apegado a la televisión o la internet, o quizá haya un apego excesivo a hacer las cosas a la manera de uno o controlar todo aspecto de la vida de uno o la vida de los demás. Así que recen para que el Señor les ayude a desapegarse de todo lo que les impida entregarse por completo al Señor.